Vaya, vaya, querido forastero, si regresaste. Creí que no te volvería a ver, pero ya que estamos aquí, ¿vienes para saber por qué debes de esconderte cuando sale el sol? Bueno, en ese caso, toma asiento para que puedas disfrutar de la historia que estoy a punto de contarte. Pero antes recuerda que no es gratis, necesito tu like para poder comenzar. ¿Listo? Bueno, entonces te contaré esta historia que me gusta titular como El artista. En lo alto de una colina cubierta de niebla constante, se erige la mansión de Elias Barnold, una obra arquitectónica tan elegante como intimidante. Desde fuera, parece el hogar de un artista exitoso, grandes ventanales, estatuas de mármol importado, y jardines con formas abstractas, pero dentro, en su estudio, se oculta una verdad macabra que ha permanecido enterrada por décadas. Cada trazo en sus lienzos, cada curva en sus esculturas, está manchada por un horror indescriptible. Elias Barnold nació en Viena, Austria, en 1978, hijo único de una familia adinerada y aristocrática. Su padre, Dietrich Barnold, era un empresario farmacéutico, y su madre, Anneliese, una historiadora de arte reconocida. Su niñez fue ejemplar, sacaba las mejores calificaciones. Aprendió piano a los 5 años. Hablaba 3 idiomas a los 10. Tenía un cuarto lleno de juguetes ordenados meticulosamente por color y tamaño. Nunca gritaba, lloraba ni se enojaba. Era, para todos, el hijo perfecto. Pero había algo extraño que solo su niñera percibía. Elías solía guardar insectos muertos bajo su cama, perfectamente acomodados sobre pequeñas camas de cartón que él mismo diseñaba. A los 8 años, comenzó a dibujar retratos de animales mutilados, aunque juraba que solo eran prácticas de anatomía. Su padre lo llevaba a menudo a los museos de arte moderno. Elías se quedaba mirando durante horas las obras más grotescas, fascinado, mientras los demás niños se aburrían. Una vez preguntó en voz alta en una exposición: ¿por qué no pintan con sangre real? El color es más profundo. A los 19 años, Elías ingresó a la Academia de Bellas Artes de Viena. Allí destacó como un prodigio. Sus cuadros hiperrealistas mostraban una habilidad técnica impresionante. Sin embargo, sus obras empezaron a volverse más oscuras. En una de ellas, retrató a su madre pero con los ojos cosidos. La crítica lo aclamó por su audacia artística, nadie pensó que pudiera estar reflejando algo más. Después de la misteriosa muerte de su madre, una caída por las escaleras, dijeron, Elías abandonó Viena y se mudó a una villa en la Toscana, Italia. Allí, compró una propiedad antigua con sótanos de piedra y bodegas que nadie usaba. Fue entonces cuando comenzó su verdadera obra. En su villa, construyó un estudio oculto tras una pared de estanterías giratorias. Solo se accedía a través de una clave musical tocada en un piano de cola. Adentro había herramientas quirúrgicas, grandes congeladores industriales, y una serie de moldes de yeso, con rastros de cabello y uñas. Elías empezó a invitar a modelos a su casa para retratos privados. Les ofrecía cantidades obscenas de dinero, y después, desaparecían. Sus desapariciones eran reportadas, pero él siempre tenía coartadas perfectas, vuelos registrados, testigos falsos, y una reputación impecable en el mundo del arte. Sus esculturas de mármol tenían una textura extrañamente real. La piel, los pliegues, incluso las venas parecían demasiado precisas. Algunos críticos decían que sus piezas parecían humanas. No estaban equivocados. Obsesionado con capturar la esencia de la carne viva, Elías desarrolló una técnica macabra. Disolvía tejidos humanos en resinas especiales que luego mezclaba con pintura al óleo. Sus cuadros estaban literalmente hechos de sus víctimas. Pero no se detenía ahí. Muchos de sus cuerpos eran embalsamados parcialmente, sus ojos reemplazados con cristales pulidos, sus rostros congelados en expresiones de miedo o éxtasis. Su obra maestra fue una instalación llamada La Galería Silenciosa, donde 20 figuras humanas estaban dispuestas como si asistieran a una inauguración de arte. Cada una era una persona real, tratada con químicos para preservar sus cuerpos. El público creyó que eran esculturas hiperrealistas. Elías ganó premios internacionales. Todo comenzó a desmoronarse cuando una periodista, Elena Strauss, notó un patrón en las desapariciones.
Todas las víctimas eran modelos, estudiantes de arte o artistas en formación. Elena se infiltró en una de las subastas privadas de Elías y tomó fotos de una escultura que tenía una cicatriz idéntica a la de una joven desaparecida en Berlín. La clave estaba en los ojos. Uno de ellos aún tenía el tono exacto de un iris que ella había visto en una foto policial. Comenzó a investigar, pero lo que descubrió superó toda lógica. Facturas de formol a nombre de empresas fantasmas, conexiones con médicos forenses, envíos de órganos y materiales biológicos a laboratorios suizos. Para Elías Barnold, el sol naciente no era un símbolo de esperanza, sino un faro. Era su reloj interno, su despertador personal para la caza. Nunca atacaba de noche, como los depredadores comunes. Él era metódico, limpio, quirúrgico. Se despertaba exactamente a las 5:47 de la mañana, tomaba su café negro sin azúcar, contemplaba la luz dorada atravesar los vitrales de su estudio, y entonces comenzaba el juego. Tenía una lista. No escrita, no digital. Una lista mental alimentada por años de observación. Sus víctimas eran cuidadosamente elegidas. Belleza singular, simetría en el rostro, piel sin tatuajes, como lienzos vírgenes, y, sobre todo, nadie que alguien importante pudiera extrañar de inmediato. A través de galerías, becas de arte, castings falsos y fundaciones benéficas, Elías seleccionaba a sus musas. Las estudiaba semanas, a veces meses, hasta el momento perfecto. Nunca dejaba rastros. Nunca repetía el patrón. Y nunca cometía errores, hasta ella. Se llamaba Lucía Strauss, 23 años, estudiante de escultura en Florencia. Piel trigueña, ojos color ámbar, cabello rizado hasta la cintura. La conoció en una exposición estudiantil. Su obra era caótica, visceral, pero intensa. Le recordó a sí mismo, décadas atrás. Sintió una atracción inmediata, no sexual ni romántica, sino artística. Quería preservarla, moldearla, eternizarla. Le ofreció una residencia artística en su villa, con todos los gastos pagados. Ella aceptó, emocionada. Nunca le dijo a su madre, solo a su mejor amiga. Al llegar, Elías fue encantador, como siempre. Educado, amable, profesional. Le mostró el ala de la casa donde dormiría, el jardín donde podría esculpir. Todo parecía perfecto. Hasta el tercer día. Lucía encontró una trampilla oculta bajo un tapete en el pasillo norte. Bajó por curiosidad y llegó a una cámara sellada. Dentro, esculturas, demasiado realistas. Cabellos reales. Uñas. Una figura tenía los mismos zapatos que llevaba una amiga desaparecida hacía un año. Lucía corrió. Él la atrapó antes de que alcanzara la carretera. Fue su error más grande. Desde hacía 3 años, la detective Elena Strauss investigaba las desapariciones de jóvenes artistas en Europa. Se había ganado el apodo de la cazadora silenciosa en la Interpol por su estilo meticuloso y su capacidad de conectar patrones invisibles. Sabía que no eran desapariciones comunes. Las fechas coincidían con inauguraciones privadas en círculos de arte de élite. Las huellas siempre llevaban a callejones sin salida, hasta que una pista emergió, su propia hija. Lucía no le había dicho que iría a la villa de Elías Barnold. Pero su mejor amiga sí. 3 días después de perder contacto, Elena lo supo. El monstruo que llevaba años persiguiendo tenía nombre, rostro, y ahora, un motivo más para morir. Elena no actuó con furia, sino con estrategia. Conocía la ley y sus límites. Si entraba sin pruebas, lo perdería todo. Así que se volvió invisible. Fingió no saber nada. Movilizó recursos ocultos. Activó a contactos en Roma, Berlín y Zúrich. Rastros bancarios, compras de químicos, llamadas satelitales. Cada pequeño hilo, lo siguió. Mientras tanto, Elías mantenía a Lucía viva, aún. No la había matado. Estaba en proceso de crear una nueva técnica, fundir resina directamente sobre la piel viva para moldearla antes de que muriera. Estaba obsesionado con capturar la transición exacta entre vida y muerte. Pero Lucía no era una víctima cualquiera. Jugó a ser sumisa. Fingió admirarlo. Observó todo. Descubrió cómo se abría la puerta secreta, 3 notas en el piano, la, re, fa. Sabía que su madre la buscaría. Solo necesitaba tiempo. La mañana del 27 de septiembre, mientras Elías dormía, un raro descuido causado por somníferos que Lucía había robado de su botiquín, Elena entró. No como policía. No como madre.
Como sombra. Había llegado en la madrugada en helicóptero privado no registrado. 3 agentes encubiertos, todos sin insignias. La villa estaba en silencio, pero impregnada de algo pútrido. En el sótano, encontró lo impensable, una galería de cadáveres. 38 cuerpos. Preservados, mutilados, intervenidos. Cada uno etiquetado con un título artístico. La inocencia desollada, Madonna en silencio, el grito del mármol. Lucía estaba en una camilla, viva, atada pero consciente. Elena la liberó sin lágrimas. No era el momento para emociones. Solo para justicia. Encontraron a Elías en el estudio principal, desnudo, cubierto de sangre, esculpiendo en un bloque de carne humana. No se resistió. Sonrió. Al fin, llegó mi crítica más dura. El juicio fue internacional. Las imágenes del sótano dieron la vuelta al mundo. Algunos fanáticos del arte lo defendían como un genio incomprendido. Otros pedían la pena de muerte. Él no negó nada. Cada uno de ellos fue parte de mi obra. No los maté. Los inmortalicé. Se descubrió que su fortuna provenía también del mercado negro de arte macabro. Vendía esculturas con restos humanos a coleccionistas enfermos. Había toda una red detrás. Lucía testificó con voz firme. Elena se mantuvo a su lado. Elías fue condenado a cadena perpetua en aislamiento total. Aún así, en prisión, siguió dibujando. En las paredes. Con su sangre. Además, hace unos días que escapó de prisión y no tienes idea de lo que comenzó a hacer. ¿Qué quieres saber qué hizo? Bueno, con gusto te contaría, pero parece ser que tengo que irme. Soy un fantasma y nosotros solo podemos salir de noche y comienza a amanecer. Pero espero volver a encontrarte por aquí, querido forastero, ya sabes dónde encontrarme. Es hora de que sigas tu camino.